Vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Ayer nos quedamos donde se le solicitaba al usuario, donde se le va a solicitar ingresar los datos de la bicicleta. Vamos a dar un salto del. Ya tenemos, bueno, la solicitud de ingresar la información del bus y de la bicicleta. Entonces ahora vamos a crear los objetos, vamos a crear uno para cada subclase. Vamos con el del bus, el tipo es bus, la clase que ya existe. Ya, mi bus 1. El constructor espera recibir tres valores. Es la marca, el valor para la cantidad de pasajeros y el tipo de motor del bus. El primero es de tipo cadena. Ahí si ustedes conocen otra marca, pues ahí lo pueden colocar. Cantidad de pasajeros, vamos a decir unos 25. El tipo de motor, gasolina. Ya tenemos el objeto bus con los argumentos que espera recibir el constructor de esa clase. Ahora vamos a crear el otro objeto de tipo bicicleta. Sería bicicleta, que es el tipo. Se hace la llamada al constructor de la clase bicicleta y le pasamos los valores. Este, este lo vamos a corregir porque no es que uno lo está definiendo. Por lo general ese es lo que utilizamos porque aquí, bueno, el usuario está ingresando, entonces esos valores que ingresa el usuario es el que debe demostrarse. Entonces aquí en el argumento iría las variables que hemos declarado. Entonces vamos a corregir eso. Y aquí ya se le está solicitando al usuario. Y aquí sería la variable marca bus, que es la que va a almacenar el valor que el usuario ingresa.
la cantidad de pasajeros, ¿no? ¿Cómo lo llamo? La cantidad pasajeros. Y el tipo de motor. No lo tengo. Ah, ujú. Estoy escribiendo al revés. Ujú. Tenemos que utilizar las variables con el nombre que le hemos declarado para que no nos genere error. Y ahora vamos con los argumentos para bicicleta, que serían las variables marca bici, pena la marca de la bicicleta, está la cantidad de pasajeros y la cantidad de velocidades que tiene la bicicleta. Entonces ahí ya tenemos los dos objetos con los valores que el usuario ingresó. Estos van a ser recibidos por el constructor de cada una de las clases. Y ahora vamos a mandar a imprimir esos valores. Tenemos que hacerle el llamado a cada uno de los métodos. Vamos a dejar ahí una línea, un salto de línea. Si quieren utilizar algo para hacer la separación, pues también lo hacen. Te vamos a hacer el llamado con el objeto MiBus 1. Vamos a llamar los métodos de esa clase para mostrar la información que el usuario ingresó. MiBus 1 punto. Primero mostramos el de los valores que muestra, que sería mostrar Infobus. Recuerden que aquí ya dentro de este método están los valores que se heredan de medio de transporte. Lo que les explicaba ayer, les mencionaba que ayer o antier, ¿no? Que cuando el método lleva un tipo de dato de retorno, pues tenemos que mandarlo a imprimir, a utilizar el objeto de salida. Cuando son void, vacíos, no es necesario mandar a imprimir, sino que lo hacemos de una vez el llamado fuera del objeto de salida. Entonces no es indispensable el objeto de salida. Ujú. Luego vamos bueno, el método propio de bus.
que era el de utiliza, creo. Utiliza motor. Este no es heredado, este ya es propio de la clase. Ahora mostramos la información de la bicicleta. Punto, mostrar info bicicleta, que también aquí está incluido el método que se hereda de medio de transporte. Y ahora vamos a hacer el llamado al método específico de la clase. A pedalear. Pues ahí ya tenemos, podemos ejecutarlo para ver la información. Tengo un error. No, no es eso. Hay una clase con error y no me deja. Aunque está en diferente paquete, pero hace. Ya que ya se le está dando la instrucción al usuario que ingrese la información. Y a la marca que ya tenía escrito. La cantidad de pasajeros, 25, el tipo de motor, gasolina. Ahora vamos a ingresar los datos de la bicicleta. Sería la marca, bueno, hay varias marcas de bicicleta. Ahí me tocó investigar, ¿va? Porque no me acuerdo de ninguna. Vamos a llamarla, hay una que se llama Scope, cantidad de pasajeros, vamos a escribir uno, y la cantidad de velocidades, vamos a 6. Y ahí tenemos la información que el usuario ingresó. Vamos a dar un salto de línea aquí para que no se nos muestre pegado. Aquí está la marca del bus, Mercedes-Benz, la cantidad de pasajeros 25, el tipo de motor gasolina. Luego la marca de la bicicleta Scott, la capacidad de una persona y el, la cantidad de velocidades es 6. Aquí esta que dice utiliza el tipo de motor gasolina para acelerar es la tarea del método propio de la clase. Y aquí avanza pedaleando con 6 velocidades. Bueno, este también es el método propio de la clase. Aquí lo tenemos en la llamada. ¿Sí está? Utiliza motor, pues esta línea, y el de pedalea, que sería esta línea. Es la tarea de él. Vámonos a la clase de bicicleta. En el método mostrar info bicicleta.
Aquí le vamos a dar un salto de línea. O si quieren, también puede ir el método println para dar ese salto de línea. Esta contrapleca N ocupa espacio en memoria. De ahí ya no se nos va a mostrar pegado esta línea. El de la última línea de la información del bus con el título de información de bicicleta. Vamos a ingresar, bueno, antes de ingresar de una vez, vamos a hacer un cambio, para que ustedes miren que se puede manipular los valores de los atributos desde otra clase. Te vamos a hacer un cambio en, bueno, la cantidad de pasajeros del bus. Ya nos vamos, bueno, a la prueba. De esta vamos a manipular la información utilizando los métodos que aquí sé. Entonces, con el objeto mi bus, mi bus 1, hacemos el llamado al método C de cantidad de pasajeros y aquí hacemos el cambio. El método C, eh, tenemos bus. El método sec de bus, de la cantidad de pasajeros, se me perdió por acá. ¿Qué tipo de motor? Se me extravió. A ver, ¿dónde está? Esto, el tipo sec siempre lleva un parámetro que espera recibir un valor para poder realizar la tarea. Entonces, el valor que vamos a cambiar, a modificar, va a ser recibido por el parámetro del método sec cantidad de pasajeros. Vamos a decir que es 30 la capacidad de pasajeros. Y bueno, ahora ya establecimos el valor, entonces ahora vamos a obtener ese valor. Vemos un salto de línea. Vamos a escribir la capacidad
de pasajeros del bus cambia, cambia a. Y aquí, pues, con mi bus 1, concatenamos punto, llamamos al método get cantidad de pasajeros. Entonces, con este lo establecemos y con este obtenemos el nuevo valor. Ahora ejecutémoslos para ver los cambios. Vamos con la información del bus, la marca de bus, marca Volvo, cantidad de pasajeros 24, tipo de motor, solo gasolina les escribo. Pues, luego los datos de la bicicleta, creo que así se escribe. Cantidad de pasajeros, 2, cantidad de velocidades, 5. Ahí tenemos la información del bus, de la bicicleta y aquí miramos el valor que cambia. Ingresé en el bus la cantidad de pasajeros 24 y utilizando el método SEC y el método GET modificamos el valor. La cantidad de pasajeros de 24 pasa a 30. Recuerden, con el método SEC establecimos el nuevo valor y con el método GET lo obtuvimos. Esta es la tarea es lo que hace estas líneas, las últimas líneas que agregamos. Sí. De estas líneas es que se nos muestra el resultado. Bueno, creo que ahí terminaríamos el ejemplo de la jerarquía de herencia medio de transporte. ¿Alguna duda? Ayer solo descargué el video y no les coloqué la dirección en el campus. Eso lo haré hoy, también por la tarde, noche, les estaré ya colocando el ejercicio para la primera actividad. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pasamos a otro tema. Otro de los temas de esta unidad es el polimorfismo. Ya tienen el contenido en el campus del tema 2, ¿verdad? Es del polimorfismo. El polimorfismo también hay jerarquía de herencia. Hay jerarquía de herencia y polimorfismo, pues, viene de muchas formas, que puede ser de esa forma. Entonces, este nos permite programar
en forma general en vez de programar en forma específica como lo hacíamos en herencia. Aquí podemos, ya vamos a ver que con el polimorfismo nosotros podemos, bueno, creamos objetos para las subclases, pero comparten información de las superclases y quizá, ¿verdad? Bueno, heredan el método y este puede ser, el resultado puede ser de diversas formas. Por ejemplo, aquí tenemos vaya, el método SPIC de los animales. Cada uno de ellos, bueno, lo hace de forma diferente. Tenemos el perro que hace guau, el gato miau y la vaca mueve. Entonces, cada uno de ellos es diferente, pero siempre es tarea del método SPIC. Entonces, esto, la primer clase, la superclase sería en forma general, porque ahí las clases lo van a heredar y cada uno de ellos va a tener diferente código. Y tienen un ejemplo de tres clases, el pez, rana y ave. Estas serían las clases que se estarían investigando y utilizando el polimorfismo, pues, bueno, le agregamos ahí la superclase animal, porque el pez es un animal, la rana es un animal, el ave es un animal. La superclase contiene el método llamado mover y también este mantiene la posición actual del animal en forma de las coordenadas X y Y. Entonces esas son lo que heredarían de la superclase. Entonces, cada subclase, el pez, rana y ave, implementan el método mover, pero cada una de ellas sería diferente. Aquí con el polimorfismo vamos a mantener un arreglo de referencia, o sea, siempre vamos a crear un arreglo o vector. Aquí es siempre. Y cada elemento del arreglo va a ser para crear objeto de cada una de las subclases. Entonces, al momento de hacer el llamado, cada método responde como lo sabe hacer, ¿verdad? El pez manda la información de cómo se mueve, dónde está, la rana igual y el ave también. Entonces, cada uno de ellos espera, se mueve diferente. Entonces, el resultado del método va a ser diferente. Y por ahí va el polimorfismo. Ando buscando el documento del polimorfismo. Aquí que en el polimorfismo también están el tema de las clases abstractas.
para que lo miren en movimiento, ¿verdad? No como está plano ahí en el campus. Entonces, cada uno de ellos se mueve de forma diferente. El método mover, como les mencioné anteriormente, va a tener diferente código, ¿verdad? Porque debe de dar la información de cómo se mueve el pez, dónde está, de cómo se mueve la rana, digamos, cuántos saltos ha dado, por ejemplo. El ave también, ¿verdad? Se mueve de diferente manera. Entonces, el método de mover de ave va a dar respuesta o resultado de cómo el ave se mueve. Les recalco aquí, ¿verdad? Polimorfismo, siempre vamos a crear un arreglo de referencia. Entonces aquí, ¿verdad? Recuerden, polimorfismo, muchas formas de dar un resultado. De aquí podemos ir agregando fácilmente, va a ir agregando más subclases, por ejemplo, el animal vaca, tortuga, león. Podemos ir agregando y cada uno de ellos va a implementar el método mover y lo va a hacer de la forma que la tortuga sabe moverse, que el león sabe moverse, que la vaca sabe moverse. ¿Va? Cada uno de ellos va a dar ese resultado. Entonces aquí, recordándolos lo de la herencia, se los mencioné al inicio, siempre en el polimorfismo va a estar la jerarquía, ¿verdad? La jerarquía de herencia. Y aquí utilizamos ya otros términos, otros temas. Está bueno, ese está en las interfaces. Bueno, las interfaces es bueno, se crea aparte, así como la clase, se crea con la palabra clave interfaz para crearla. Entonces es un documento aparte. Y bueno, más adelante cuando ya entremos en eso, vamos a ver que la interfaz, bueno, se comporta como una clase abstracta, ¿verdad? La interfaz solamente podemos declarar métodos abstractos y atributos o campos que son estáticos y finales. Eso lo podemos hacer en las interfaces. Por ahí tienen unos ejemplos también. Aquí, como les mencionaba, utiliza el mismo método, pero el uso es el mismo nombre, la misma firma del método. O sea, la misma firma se refiere que si el método es string, pues así se mantiene. Si tiene un parámetro, se mantiene en todas las clases el método string y con un parámetro. Si el método es double y no tiene parámetros, pues así va a ser en todas las subclases que se implementen. Se les mencionaba aquí en las clases abstractas, se los mencioné, las clases abstractas tienen métodos abstractos. Cuando el método abstracto está incompleto, por eso es abstracto, porque no está completo, solamente declaramos el encabezado del método y lo terminamos con punto y coma. Abrimos y cerramos llave. Entonces, por eso es abstracto. Entonces, cuando en una clase tenemos esa declaración de ese método, de esa forma, le va a pedir, se le va a estar pidiendo ahí que la clase se declare como abstracto.
Aquí como el método está incompleto en la clase abstracta, las clases que heredan o implementan este método van a completarlo. Entonces aquí, por ahí le dice, a las subclases deben declarar las piezas faltantes. Allí, donde lo implementamos, entonces sí definimos si va a realizar algún cálculo, va, va a retornar valores, cadenas, y ahí lo definimos en cada uno de ellos. Entonces, el propósito de la clase abstracta es proporcionar una superclase apropiada a partir de la cual puedan heredar otras clases y compartir un diseño en común. Entonces, por aquí tenemos la jerarquía figura. De la figura es, la figura bidimensional es una figura tridimensional es una figura. Círculo, cuadrado y triángulo son figura bidimensional, esfera, cubo y tetraedro son figuras tridimensionales. Aquí figura es declarada abstracta. Bueno, al ustedes ver porque no está completo, figura bidimensional y tridimensional también en esta jerarquía son declaradas como abstractas con los métodos, digamos, calcular área, calcular perímetro u otro. Entonces, ahí solamente se declara y no hay ninguna instrucción. Entonces, por eso esas clases van siendo declaradas como abstractas. Ya círculo, cuadrado y triángulo, por ejemplo, de las que son clases de la figura bidimensional, allí completo el método. Se completa el método, calcular área, por ejemplo, calcular volumen. El- Aquí se completa, aquí ya definimos el cálculo para realizar ese, para obtener el área o el volumen de la figura. Entonces, el del círculo se calcula de una forma, cuadrado se calcula de otra forma, triángulo quizá puede tener otra forma de realizar esos cálculos para obtener la información. Entonces, aquí completamos esos métodos abstractos que tiene la clase figura bidimensional. Y aquí igual siempre se mantiene, como les dije, la herencia y jerarquía de herencia. Nada más que ya con clases abstractas. El- si tenemos una clase abstracta, pues hay otras clases concretas que estas serían las subclases. De las subclases, círculo, cuadrado y triángulo serían clases concretas porque concluyen o completan la información que han heredado de la clase abstracta. Igual esfera, cubo y tetraedro también son clases concretas. Y figura bidimensional, figura tridimensional serían las clases abstractas. No en todas las jerarquías va a haber clases abstractas. No va a haber. Entonces no esperen, ¿verdad? Ahí cuando la clave es cuando se les pida solamente declarar un método, ahí les va a decir, se les va a decir, ¿verdad?, que se declare el método abstracto. Entonces ahí indica que la clase debe de ser abstracta y las subclases o las clases concretas van a complementar. Entonces las superclases abstractas son bien generales para crear objetos, igual como lo hemos hecho en los ejemplos que hemos realizado de herencia, que creamos objetos
para la subclase, ¿verdad? Igual aquí. También vamos a crear objetos para las clases concretas. Y bueno, ahí está, y bueno, siguen estudiando, bueno, por aquí, bueno, lo que les estaba explicando estaba más abajo. Aquí les indico, bueno, cuáles son las clases abstractas y cuáles son las concretas. Igual, seguimos utilizando la palabra clave super para referirnos al objeto que se hereda, ¿verdad? O los miembros que se heredan, ya sean atributos, perdón, no son atributos, los métodos. Y sí, los atributos también se heredan. Entonces, siempre utilizamos la palabra clave super. Y aquí nosotros podemos seguir reutilizando el código. O sea, ya no necesitamos escribir el código en la subclase porque ya lo tenemos. Por eso ya lo heredamos. Y ahí, bueno, nos ahorra líneas de código, quizá tiempo. Y esa sería una de las ventajas. Algo que deben de tener claro, los métodos abstractos, no, como están incompletos, no proporcionan una implementación. La clase, repitiendo, va recalcando, la clase que contiene un método abstracto debe de ser declarada como abstracta. Y la clase concreta, pues, proporciona la implementación del método, de ahí completa la tarea que va a realizar el método. Los constructores y los métodos estáticos no se pueden declarar como abstractos. Si usted lo hace, pues ahí le va a estar generando error, porque no se pueden declarar como abstractos. Y los constructores no se heredan, por lo que nunca podrían implementar un constructor abstracto. Entonces ahí esas dos cositas, constructores y métodos estáticos, bueno, no pueden ser declarados como. El lunes estaríamos ya empezando, casi se nos termina la hora, vamos a realizar un ejemplo para procesar los objetos de manera polimórfica. ¿Tienen alguna duda? Pensé que tenía un ejemplo ahí de crear objetos con un arreglo de referencia. Pero eso lo vamos a hacer el lunes. ¿Dudas? No, Lick. Bueno, entonces ahí estén pendientes del ejercicio para que lo vayan realizando. Ahí les voy a colocar unos días ahí para que tengan tiempo de realizarlo y poder realizar la entrega. Entonces, bueno, nos vemos hasta el lunes. Y vayan estudiando. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Cuídense. Y feliz fin de Adiós, Lick. semana. Adiós. Feliz día, Lick. Gracias igual. Buen día, Lick. Gracias igual. Buen día, Lick. Gracias igual, Grace.